es nano, es mega. La liga de la ciencia es alfa, es beta. La liga de la ciencia. Seguimos en la Liga de la Ciencia, vamos a tener una nueva clase magistral, vamos a hablar de cambio climático y para introducirlos en el tema vamos a ver este tape. The Earth's climate is changing. We're confronted with a change in our environment which is unprecedented in human history. Due to the emission of greenhouse gases that trap heat in the atmosphere, we are experiencing the warming of land, air, and oceans. The effects of this are numerous. C'est un jour historique que nous vivons. L'enjeu d'une réunion internationale n'avait été aussi élevé. Across the globe, people of all communities are demanding change, marching and raising their voices to say enough is enough, we must act, and we must all act now. Y Donald Trump firma una orden ejecutiva que revierte parte de las políticas medioambientales de Barack Obama, rescinde así la orden de combatir el cambio climático a todas las agencias del gobierno. Además declaró que la guerra al carbón ha terminado y anticipa una nueva revolución energética. Y para hablar de cambio climático, como no podía ser de otra manera, invitamos a Carolina Vera, que es doctora en Ciencias de la Atmósfera, es profesora de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y es investigadora del CONICET. Está allá y Pedro se va a quedar a la clase magistral. Yo estoy chocha que voy a tener una clase con Carolina Vera de mi facultad, pero nunca cursé con ella, así que me voy a acomodar. Carolina, ¿qué nos vas a contar? ¿Qué es el cambio climático? Bueno, antes que nada, hola. Vamos a ver si estos alumnos van bien en esta clase. A ver. El cambio climático, que todo el tiempo estamos hablando sobre esto, tiene que ver con una alteración natural o hecha por el hombre de nuestro clima. Para entender de dónde viene, está bueno que pensemos un poco cómo es la atmósfera que rodea nuestro planeta. Y gracias a eso tenemos vida, ¿no? Nosotros tenemos la atmósfera y la radiación solar entrante va a calentar la superficie terrestre, que después, como absorbe ese calor, como una taza empieza a radiar calor. Si no estuviera la atmósfera, se perdería todo ese calor y no tendríamos vida en este planeta. Pero gracias a que hay gases en la atmósfera que retienen de forma natural este calor, es por eso que este planeta tiene temperaturas adecuadas. Y esos gases son los que se llaman gases de efecto invernadero. Lo que está pasando es que las actividades humanas están aumentando ese contenido de gases en la atmósfera y entonces se retiene más calor y por ende aumenta la temperatura. Si en condiciones normales parte de ese calor se tendría que retirar y por actividades humanas se está emitiendo menos. ¿Es correcto entonces hablar de calentamiento? Porque antes se hablaba más de calentamiento, ahora se habla de cambio climático, ¿no? ¿Eso por qué? Es que el cambio climático, por un lado también hablamos cambio climático global, regional, local. El clima es todo, vamos a decir, el carácter de nuestro planeta. El calentamiento global es la evidencia más importante que tiene este cambio climático. Claro. Pero no es la única. Pueden cambiar las lluvias, pueden cambiar los patrones de viento por efecto de haber alterado el balance de energía que tiene nuestro planeta. ¿Siempre existió este incremento gradual de temperatura o ahora recién se está acelerando? ¿Fue cíclico? Y antes que nada, noten que el investigar esto tiene que relacionarse todo el planeta. Entonces, somos miles de científicos del mundo que investigamos esto, cada uno de sus grupos, pero también tenemos mucha cooperación. Entonces, se han ido colectando observaciones porque ya se sabía teóricamente que esto podría pasar. Hubo un sueco que pudo elucubrar esto sin haberlo percibido. Y entonces empezaron a haber evidencias por observaciones de que estaban aumentando estos gases de efecto invernadero y paralelamente iba aumentando la temperatura. Y entonces los investigadores empezamos a estimar ese calentamiento global que empezó a inicios de la era industrial, eso muestra las observaciones, pero que se ha acelerado en los últimos 50 años. A ver, Pedro. Y los que están como
no están, diría, en contra, pero en realidad no es que están en contra, sino que niegan que este cambio en la temperatura sea consecuencia de la actividad humana, porque dicen que es cierto que aumentan los gases, también es cierto que aumenta la temperatura, pero ellos dicen que, que es solo una correlación y que no hay causalidad, ¿no? El que se lo llama los escépticos, ¿no? O los ¿cómo se llama esto? En el mal sentido de la palabra escéptico. Los negadores de cambio climático. Lo cual, para nosotros los científicos, eso puede ser una opinión. Yo creo que mi equipo va a ganar el domingo, yo no creo. Los científicos no trabajamos así, trabajamos con evidencias, tenemos resultados, podemos confrontar, bienvenida a la diversidad. Entonces, en general, los escépticos vienen fuera del ámbito científico, aunque hay algún otro. Primero, se criticaba que realmente hubiera un aumento de la temperatura, lo cual ya cualquiera que vive en este planeta percibe las diferencias. Entonces, la segunda negación que se está dando vueltas por el mundo es que este calentamiento global es natural y que no es producto de las actividades humanas. Claro. Yo formo parte de lo que se llama el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, IPCC en inglés, que sintetiza periódicamente toda la investigación realizada en distintos lugares del mundo y entonces puede concluir de una manera integrada. En el último informe, esa síntesis, esa evaluación de las investigaciones mostraron que el aumento de los gases de efecto invernadero, dióxido de carbono, metano, óxido nitroso, que se observa desde 1850 hasta la fecha, no tuvo precedentes en los últimos 800.000 años. Y que podemos decir que en los últimos 22.000 años esta tasa de crecimiento no ha tenido un registro previo. Entonces, esa es una evidencia y por otro lado también usamos modelos matemáticos. Nosotros no podemos reproducir el clima en un laboratorio, entonces lo reproducimos en computadoras. Entonces vos podés sacar estos gases, poner o sacar volcanes, variaciones de la radiación solar y jugar numéricamente. Y eso también nos permite confirmar el cambio climático. Que es producto de la actividad humana, digamos. Exactamente. ¿Y cuáles serían las consecuencias para nuestro país, para el clima de nuestro país? Este calentamiento global se refleja regionalmente también en el aumento de las temperaturas. Por ejemplo, en nuestro país, nosotros hicimos estudios donde muestran una tendencia significativa de aumento de la temperatura mínima. Todos lo sabemos, porque ahora en verano es muy raro que baje por debajo de ese 24 grados de confort, es debido a este aumento de la tendencia gradual que ha tenido la temperatura mínima en los últimos 50 años. La temperatura máxima no cambió tanto, pero es porque también se alteró la lluvia. Entonces, en el este del país hay una tendencia significativa a un aumento de las lluvias, principalmente de verano. Entonces, si llueve, está nublado, la temperatura máxima no sube tanto. Pero el otro impacto, la otra evidencia que tenemos, que es bastante importante para nuestro país, es que hay una tendencia significativa del aumento de frecuencia de los eventos severos de lluvia. ¿No? Es decir, cambió la forma de llover. Cuando en un lugar puede llover muchas veces poco o una cantidad anormal para ese lugar y rara vez puede llover un montón. Bueno, esos casos que antes eran raros ahora son más ocasionales, vamos a decir. Entonces alteró lo que se llama el ciclo hidrológico en nuestro país y en otros lugares también. ¿Se va a poder revertir el cambio climático o frenar de alguna manera? ¿Qué medidas de políticas públicas se están tomando acá, en otros lugares? Y físicamente, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Dejar de emitir estos gases de efecto invernadero, que tienen que ver con las combustiones de la utilización de petróleo, carbón, también metano de algunos cultivos, de actividad agrícola ganadera, etc. La manera que hay que evitarlo es dejar de emitir ese exceso y en realidad también había que emitir menos de lo que para poder revertir este proceso. El tema es que estos gases, sobre todo el dióxido de carbono, tiene vida larga. El metano también tiene vida larga. Entonces, aun cuando hoy paráramos de emitir ese exceso, el calentamiento global seguiría por varias décadas y quizás un poco más. Pero el tema es que como estas emisiones, que las haga un país determinado, le hace la China, al cabo de semanas ya dio vuelta el globo, porque esto es una atmósfera que no tiene fronteras. Es por eso que este problema tiene ese alcance tan global, claro, porque se requiere la acción de todos. Pero es verdad que hay responsabilidades comunes, digamos que todos los países dejemos de emitir, pero diferenciadas, porque hay países que emiten más. Claro. Vos trabajás con un equipo de personas de todo el mundo.
con estos asuntos, ¿no? Debatiendo justamente qué políticas se pueden implementar. Hay dos actividades. Los climatólogos somos muy cooperativos y en el sentido que, si ustedes ven, no ha habido, fuera de un Nobel que se le dio al que descubrió el agujero de ozono, no hay premios Nobel en el clima. ¿Por qué? Porque vos, si le tenés que atribuir una investigación a alguien, es la suma de cientos y miles de investigadores. Y eso a mí me da como orgullo. De hecho, ganamos el Premio Nobel de la Paz. ¿Y cómo lo ves? ¿Estamos en el horno? Sí, estamos en el horno, pero bueno. ¿O hay tiempo para...? El clima ya cambió. Nosotros, eso es una realidad, ya casi estamos al grado de calentamiento, ya vemos, ya observamos esos cambios que proyectábamos a futuro. Soy optimista en el sentido de que los seres humanos somos lo suficientemente inteligentes como colectivamente encontrar soluciones. Esta vez no es fácil porque estamos hablando de nuestra forma de desarrollo. En el fondo, esto es un ejemplo de la necesidad que tenemos de un desarrollo sustentable donde haya un balance entre las cuestiones ambientales, sociales y económicas. Bueno, muchísimas gracias. Me están diciendo que nos tenemos que ir. Como siempre, nos quedamos con ganas de preguntar muchísimas cosas más y esperamos que vuelvas alguna vez y podamos seguir charlando de esto. Bueno, un gusto. Bueno, hasta la próxima. Muchas gracias. Nosotros vamos a un corte, enseguida volvemos. Es nano, es mega, la liga de la ciencia es alfa, es beta, la liga de la ciencia.